Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hacer una breve reflexión de lo que es nuestro trabajo en investigación, que es titulado El impacto social de Sendero Luminoso en el Perú. Como integrantes tenemos los siguientes, que es María José Imi Martínez Estrada, Juan José García Mandujano, Tiziana Zabaleta Guajardo, Valdera Sandoval Karen Elizabeth y mi persona que es Quispe Amani Rosma Alexander. Como primera pregunta tenemos para nuestra reflexión en sí, ¿cuál es la relación que existe entre los argumentos con la hipótesis? Te doy pase, compañero Juan José. Bueno, como relación del primer argumento con la hipótesis, tenemos que el primer argumento respalda la hipótesis al demostrar que durante el conflicto la respuesta estatal frente a Sendero Luminoso derivó en violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las propias fuerzas del orden. Esto evidencia cómo el incremento de la militarización del Estado y la ausencia de control institucional debilitaron las instituciones democráticas, pues se implementaron políticas de represión y terrorismo de Estado que profundizaron la crisis social. Así, el accionar de Sendero Luminoso no solo generó violencia, sino que provocó que el propio Estado adoptara prácticas autoritarias que acentuaron el impacto social y político del conflicto. Bueno, como segundo argumento en sí tenemos lo que es la acción de Sendero Luminoso. Como recordamos en sí, durante el gobierno de Belaúnde Terry, en sí lo que es la Policía Nacional tenía la función de poder frenar lo que es la violencia del Sendero Luminoso, pero como no pudo en sí, tuvo que tomar ese cargo lo que es el ejército. Y el ejército por falta de preparación, por falta de estrategia, en sí no, tampoco en sí debían disminuir, ¿no?, ese grado de violencia, pero lo que hicieron fue aumentarlo. Producto de ello, propiciaron lo que es más violencia en sí, y en sí ellos hicieron como, al tener mayor libertad en sí para actuar, generaron un enemigo interno, ¿no? En este caso culparon a los que es de la parte de las comunidades campesinas como los principales responsables de ello. Es por eso que generó un grado de desconfianza en ellos y una división de la polaridad, ¿no?, en el pensamiento. Ellos no sabían en sí si el Estado estaba a favor de ellos o estaba en contra. Eh, bueno, tenemos como segunda pregunta en Bueno, sí, lo que es la parte... Ah, te pase, compañero. en la relación del tercer argumento con la hipótesis, tenemos que el tercer argumento se vincula con la hipótesis al mostrar que cómo el accionar de Sendero Luminoso contribuyó a una grave fragmentación del tejido social en las zonas rurales. La estigmatización de las comunidades campesinas, sumada a la represión indiscriminada del Estado y los prejuicios impulsados por los medios de comunicación, incrementaron la exclusión y desconfianza hacia este sector rural. Esto refleja cómo el conflicto no solo debilitó la cohesión social en las áreas más afectadas, sino que también consolidó dinámicas de discriminación histórica que impidieron la reconstrucción del vínculo entre estas comunidades y el Estado. Puede pasar el convenio. Bueno, como cuarto argumento en sí tenemos de que básicamente lo que es la fragmentación de lo que es el tejido social. Como un ejemplo de ello tenemos a la comunidad de Saxamarca. En sí, esta comunidad fue duramente golpeada por lo que es Sendero Luminoso. Y más que todo en ese poblado ocurrió una especie de resentimiento, ¿no? Entre los que apoyaban en sí, los que estaban apoyando en la liberación de la comunidad frente a los que en sí apoyaron a Sendero Luminoso. Entonces se produjeron una grave desconfianza entre ellos, y producto de ello esto en sí la cooperación no fue como debería ser, de la mejor manera, ¿no?
Entonces, producto de ello no pudieron hacer proyectos sociales dentro de su comunidad como lo hacían anteriormente. Eh, bueno, ese sería mi cuarto argumento y como segunda pregunta tenemos lo que es la parte de esto. ¿Cómo se relaciona en sí la solución, el problema con la solución, con lo que son los argumentos? Te doy pase, compañera. Bueno, pasando a la segunda pregunta, como dice mi compañera, sobre la relación entre la solución y los argumentos planteados, tenemos que evaluar también los principales argumentos, que en este caso, como ustedes ya estuvieron contando, el primero que es las violaciones a los derechos humanos, que no solo Sendero Luminoso cometió abusos, también lo hizo el Estado a través del Grupo Colina y las Fuerzas Armadas. Se dieron desapariciones, torturas y violencia sexual, especialmente lo que son en las zonas rurales. Como segundo argumento tenemos el accionar del ejército, que las Fuerzas Armadas actuaron sin una estrategia clara y con un excesivo de la fuerza. Esto generó miedo, desconfianza y agravó el conflicto en lugar de resolverlo. Como tercer argumento tenemos la estigmación de las poblaciones rurales. Campesinos e indígenas fueron injustamente señalados como terroristas. Hubo discriminación, abandono estatal y represión sin pruebas. Y bueno, como último argumento tenemos la ruptura del tejido social, que bueno, en este caso la violencia interna generó desconfianza dentro de las comunidades. Por ejemplo, casos como lo de Sacramarca muestran cómo se destruyeron los lazos familiares, se reclutó a menores y muchas familias fueron desplazadas. Y bueno, les puede pasar a mi compañera Karen para que les siga hablando de esta pregunta. Ok, como bien dijo nuestra compañera Tiziana, nuestra relación es directa. Cada uno de los argumentos van explicando y demostrando con ejemplos reales cómo el accionar de Sendero Luminoso y del Estado generó un fuerte impacto social en el Perú entre los años 1980 y 1990. Cada argumento, como las violaciones de los derechos humanos, el accionar del ejército, la estimación de las poblaciones rurales y la ruptura del tejido social, sustenta la idea principal de trabajo y confirma la hipótesis planteada al inicio. Gracias a estos argumentos, se llega a la solución de que el conflicto dejó unas consecuencias sociales muy profundas en sí que todavía afectan a nuestro país. Ya, esto como última pregunta tenemos para nuestra reflexión. ¿Cómo contribuye tu trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? Por eso le doy el pase a mi compañera. Bueno, en este caso vamos a tomar cuatro fundamentos que serían, ¿no? Profundización en la memoria histórica colectiva. El informe no solo documenta hechos del pasado, sino que rescata testimonios, cifras y análisis que permiten preservar la memoria colectiva. En el segundo caso tenemos la visibilización de dimensiones estructurales, donde el trabajo no se queda en el nivel de los hechos violentos, sino que revela dinámicas estructurales de conflicto, como por ejemplo la complicidad del Estado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la estigmación de pobladores rurales como efecto social duradero, el deterioro del tejido social que aún impide la reconciliación plena. En tercer caso tenemos la generación de conciencia crítica sobre la justicia y reconciliación. El enfoque analítico del informe va más allá de narrar hechos. Interpreta al lector a reflexionar sobre las limitaciones del sistema de justicia, la insuficiencia de las políticas de reparación y la necesidad de una reconciliación inclusiva y genuina. Y por último tenemos la propuesta implícita de transformación social. Aunque el documento no desarrolla una propuesta formal, su análisis sugiere que la verdadera solución no pasa solo por castigar a los culpables, sino por reconstruir el vínculo entre estados y ciudadanía, revalorizar las voces rurales e indígenas, reforzar la institucionalidad democrática. Bueno, estas ideas apuntan a un tratamiento del problema en el largo plazo, más allá de medidas inmediatas. Ya, bueno, esto sería la parte de nuestra reflexión oral y bueno, gracias.